Noticiero Cristiano es presentado por Lácteos Los Colonos. Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos al Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Les saluda María Victoria Flores y como siempre me acompaña en lengua de señas Ruth Salinas. Hoy, como cada domingo, tenemos para mostrarles la mejor información del ámbito cristiano, qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos testimonios muy edificantes para compartir con ustedes, así que les invitamos a seguir con nosotros en toda esta programación. Pero antes ya les damos un adelanto de lo que vamos a presenciar en este programa en nuestros titulares. Conozcamos los detalles de un cortometraje paraguayo realizado por jóvenes cristianos. Iglesia Bautista, 49 años, sirviendo a la ciudad de Salto del Guairá. Kirk Cameron, actor de cine y productor de Hollywood, estrena Unstoppable. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la Noticia Viva. Y empezamos ya nomás con el desarrollo de las informaciones y algo que tiene que ver mucho con el cuidado que tienen que tener los padres. Así que atención a los padres con la siguiente recomendación que vamos a estar dando. En las noticias solemos escuchar del aumento de casos de delitos a través de Internet o cometidos a través de las redes sociales. Es por eso que desde Noticiero Cristiano decidimos hacer un material especial donde vamos a hablarle justamente a los padres sobre los cuidados que tienen que tener, sobre todo en el uso de Internet de los chicos. La tecnología en este tiempo es mucho más accesible a los niños. La cuestión no es aislarlos, sin embargo, es prudente, responsable y preciso poner límites adecuados y como adultos debemos controlar qué hacen con la televisión, el internet y tecnologías en general. Lo que más recomendamos a los padres es que se pueda medir y por sobre todas las cosas controlar qué es lo que ven nuestros hijos, ¿verdad? Muchos padres dicen, yo no quiero, licenciada, interrumpir la intimidad de mi hijo, no quiero que él se sienta mal si de repente reviso. Y lo más importante es que el papá y la mamá sean como unos amigos para sus hijos. Y por sobre todas las cosas, si vemos que nuestro hijo se encierra mucho tiempo en la pieza con su computadora o está mucho tiempo en internet, no está durmiendo por las noches, eso evidentemente debería de llamar la atención porque algo malo está pasando. Estar mucho tiempo frente al internet o demás instrumentos tecnológicos puede producir daños cognitivos, pérdida de la memoria y atención, adicción, entre otras cuestiones. Como padres cristianos debemos tener la sabiduría necesaria para guiarlos hacia la verdad que proviene de Dios, para que de esa forma no caigan en trampas peligrosas como la pornografía. La pornografía no es buena, ¿por qué? Porque produce una perversión y por sobre todas las cosas produce adicción. También tenemos los juegos, los famosos PlayStation y todo lo demás. Nada es bueno en exceso. Es importante que como padres cristianos tratemos de concientizar y hablar mucho con nuestros hijos sobre ese tema, decirles, guiarles, mira, lo que uno está viendo es prácticamente lo que después pone en práctica. O sea que lo que yo veo es lo que después practico. Entonces es importante que basemos, o sea que le hablemos de los valores, de la moral, de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, que hoy en día se confunde mucho, ¿verdad? Y en Noticiero Cristiano también queremos mostrarte qué está pasando en este momento alrededor del mundo. Es por eso que te invitamos a compartir con nosotros un compacto completo de noticias internacionales. En Egipto, más de 150 personas murieron durante los enfrentamientos entre la policía y los seguidores del depuesto presidente Mohamed Morsi. Iglesias cristianas fueron incendiadas en represalia contra la comunidad copta. Los ataques se centraron en las comisarías de policía, iglesias y hogares de cristianos. En Tennessee, Estados Unidos, una congregación levantó gigantescas cruces como un mensaje evangelizador. Se trata de una cruz de 38 metros de altura y dos de 30 metros. El pastor Terry Harris del ministerio The Crossing Church of God dijo que se trata de llevar un mensaje de salvación. Invertir en la eternidad de alguien. Las personas andan en esta ruta
con su corazón roto, cuyas vidas están cayendo a pedazos. Y verán que estamos confiando en que el Señor les hablará y les dirá que puede ayudarles. El proyecto costó cerca de $700,000. Los críticos argumentan que ese dinero podría haberse gastado en causas sociales. En Estados Unidos, el ministerio Mercy Chef regresó a las calles de Nueva York para llevar alegría y esperanza a las familias que sufrieron la devastación del huracán Sandy 10 meses atrás. Megan LeBlanc, miembro del ministerio, comenta sobre esta actividad. Es una celebración en lugar de tristeza. Ver a las personas con buen ánimo y una situación mejor es genial. Normalmente, cuando venimos con Mercy Chef, es porque algo malo ha sucedido y ofrecemos condolencias y tratamos de ayudar. El ministerio Mercy Chef sirvió 60,000 platos de alimentos en la zona tras el paso del devastador huracán Sandy. En Israel, la ciencia y la tecnología se están asociando para crear una visión de la gente de la época bíblica. Utilizando técnicas de investigación criminal, un grupo de personas reconstruyó 4 rostros de la antigüedad para profundizar en las historias de la Biblia. Los creadores de estos rostros aseguran que su objetivo es que la gente se interese nuevamente en la Biblia. Hay muchas personas en nuestro entorno que tal vez están pasando por algún momento difícil, por algún conflicto familiar, alguna relación que no está funcionando. Muchos de ellos terminan preocupándose y no ocupándose de las situaciones por las que están pasando. Y justamente debido a esto nosotros queremos hacer también una pregunta. ¿Trae algún beneficio la preocupación? Ninguno. Van contra la salud inclusive. Y yo pienso que sí, después es entrar en un estrés. Estás en Noticiero Cristiano con más noticia viva y ahora te invitamos a compartir y conocer más acerca de nuestras raíces como cristianos. En Noticiero Cristiano estamos acostumbrados a darte a conocer los detalles de cómo se inició la iglesia tanto en Paraguay como en el mundo, y a propósito queremos invitarte a compartir este material. Las comunidades menonitas fundaron en 1951 el Hospital Kilómetro 81. Lleva ese nombre porque está ubicado en el kilómetro 81 de la Ruta 2. Inicialmente atendían a enfermos del mal de Hansen, que llegan de todos los puntos del Paraguay para ser tratados, medicados, asistidos de forma integral. Hoy en día, la cobertura médica es completa, contando con profesionales de la salud a tiempo completo y voluntarios quienes tienen una entrega de servicio admirable. Cuentan también con capellanía, en síntesis, un equipo de trabajo altamente calificado. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano porque al volver del corte te contamos un precioso testimonio de jóvenes que están incursionando en el arte y cómo tienen el respaldo de Dios para llevar adelante este ministerio. Quédate con nosotros en Noticiero Cristiano que todavía tenemos mucha más información, mucha más noticia viva para compartir contigo. Con todo el sabor y la pureza de lo bueno, más energía a tu vida, con leche Los Colonos. Para que vos y tu familia disfruten de una vida saludable y rica en calcio y vitaminas, nada mejor que una buena leche y de buen origen. En el desayuno, en tu mejor merienda, siempre, siempre, siempre en tu mesa, leche Los Colonos. Entera, descremada y semidescremada, con fibra activa. Más energía a tu vida, con leche Los Colonos. Calidad Colonias Unidas.
Seguimos con más noticia viva en Noticiero Cristiano y la siguiente información que tiene que ver con lo que justamente le habíamos adelantado antes de ir al corte. Dios sigue levantando jóvenes que van incursionando en el área del arte y esta vez vamos a contarles el testimonio de los jóvenes de la Iglesia de Dios Jericó que están emprendiendo un cortometraje que va a ser lanzado en el mes de septiembre. Pero más detalles vamos a ver en el siguiente informe. La Iglesia de Dios Jericó de Bañado Sur estrenará un cortometraje hecho por los mismos jóvenes de la congregación. La perseverancia de los mismos y su confianza plena en Dios, a pesar de no contar con todos los recursos necesarios, hacen de que el Padre Celestial haya respondido con abundante provisión. El cortometraje se denomina El Mendigo. Dios es el que nos pasó la mano, el que puso a todas las personas que pudieron hacer posible este corto en el momento indicado. Por más de 2 meses estuvieron en preparativos para la filmación del video, buscando locaciones, ensayando con los actores y milagrosamente Dios permite que alguien les preste una cámara para que pudieran grabar y lo hicieron en un día. La idea de esta película, de este cortometraje, es llegar a esas personas que se están alejando del camino del Señor y animarle a las personas a que prediquen a esas personas que se están apartando del camino. En el marco del lanzamiento del cortometraje que se realizará el 21 de septiembre, también como congregación estrenarán un templo nuevo y para el efecto se están preparando con actividades especiales. A futuro se trazan realizar más proyectos audiovisuales debido a que consideran a estos emprendimientos como herramientas esenciales para llegar con la palabra de Dios a quienes de su localidad no acceden a profunda educación. Felicitamos desde Noticiero Cristiano a los chicos de la Iglesia de Dios Jericó y esperamos también aquí, ya que está en auge el cine nacional, ¿por qué no pensar en un cine cristiano, una película cristiana hecha en Paraguay? Así que animamos a todos los jóvenes que tienen talento para el audiovisual que puedan animarse y puedan presentar proyectos como este, como está empezando la Iglesia de Dios Jericó. Así que les animamos también desde Noticiero Cristiano a que lo puedan hacer. Y otra cosa que queremos animarles también es a que nos sigan al Facebook Noticiero Cristiano. Si todavía no lo están haciendo, nos pueden seguir. Búsquennos, Noticiero Cristiano, y ahí van a poder compartir también con nosotros si tienen algún tipo de emprendimiento como los que le habíamos presentado recién en el siguiente material anterior. Queremos invitarles también a que ustedes se acerquen a nosotros a través de nuestra red social en Facebook Noticiero Cristiano. Ahí van a poder compartir con nosotros sus comentarios, sus sugerencias y por supuesto también van a tener toda la información detallada del ámbito cristiano, tanto nacional como internacional y por supuesto el resumen completo de Noticiero Cristiano en nuestro programa que también va a estar levantado en el Facebook. Síganos, Noticiero Cristiano en el Facebook y van a estar pudiendo compartir con nosotros a lo largo de la semana. Y ahora sí, lo que muchos están esperando, porque yo sé que le estaban extrañando ya a Cristian y Guillermo con otra historia desafiante de emprendimiento y fe, así que sin perder más tiempo nos vamos ya a un contacto en exteriores con nuestros compañeros Cristian y Guillermo. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Mavi. Buenos días, amigas y amigos del Noticiero Cristiano. Un domingo más para mostrarles una nueva historia de emprendimiento y fe. Hoy me encuentro en el centro de Asunción, sobre la calle Quinta, para conocer a Guille Greco, quien es el dueño de Adonai. Acompáñenme. La oración que Cristo nos enseñó tocó el corazón de Guillo Greco, un emprendedor de rubro de confecciones deportivas, dueño de la empresa Adonai, quien hoy nos compartirá cómo el Señor es parte de su vida. Fue en un desayuno de los hombres del compañerismo internacional de los hombres de negocio, ahí fue que me impactó el Padre Nuestro y bueno, ahí estoy desde aquel día hasta ahora. Durante mucho tiempo su negocio se llamaba Mundo Sport, pero desde el momento que conoció al Señor dio un rumbo radical a su visión de vida, la cual se ve reflejada hasta en el nombre de su empresa. Bueno, este negocio tiene aproximadamente casi 40 años, pero con el nombre de Adonai fue una visión en un sueño que considero que fue Dios el que nos dio y ahora lo llamamos Adonai desde hace más de 10 años. Él nos puso hasta el logotipo para ponerlo y bueno, lo hemos registrado en las 2 categorías como para que pueda ser algo sustentable. El éxito de Adonai se lo entrega totalmente al Señor, ya que no existe otra explicación de cómo una empresa en la quiebra se haya convertido en un caso de éxito sin modificar la estrategia de su primera etapa, como Mundo Sport. Con la ayuda, pero sin lugar a dudas de Dios, lo tengo bien seguro, es de que hoy día nosotros estamos en esto bien posicionados y tenemos 3 bocas de expendio. Uno está sobre choferes del Chaco y Pacheco, otro sobre Julio Correa, casi Santísima Trinidad,
y por supuesto tenemos también nuestro pequeño tallercito que estamos trabajando en forma mancomunada, casi de 18 a 20 personas, lo trabajamos en una forma muy espectacular. Cerramos esta visita con su mensaje de aliento a los emprendedores. Mira, cuando nosotros empezamos esto en la cuestión de ya en la segunda parte con Adonai, no contábamos con recursos económicos, pero Dios nos dio la visión y nos enfocamos en eso, en hacer, que ya teníamos el conocimiento, pero Dios nos dio esa fortaleza y realmente le dimos lo que le corresponde a Él, que ustedes saben, y Dios respalda todo eso. Trabajamos familiarmente con mis hijos, con mi esposa, con mis hijos y con todos los compañeros de trabajo, que somos en total de 18 y en algún momento 20. Hoy conocimos la historia de Gillo Greco, que nos comentó de qué manera el Señor ha sido parte de su emprendimiento. Así como él, tomemos ese mismo ejemplo para poner al Señor en primer lugar sobre todos nuestros emprendimientos e ideas que se nos vengan a la mente. Nos vemos el próximo domingo para seguir descubriendo una nueva historia de emprendimiento y fe, y esperamos también contar con la presencia de nuestro amigo Cristian, que queremos que se recupere pronto. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Guillermo, por compartir con nosotros esta preciosa historia, y así como lo decía también él, desde acá, desde Noticiero Cristiano, le deseamos una pronta recuperación a nuestro compañero Cristian Cantero, y que le podamos tener ya dentro de poquito con nosotros, que estuvo trabajando, pese a cómo está, estuvo trabajando también en la producción de este material. Bueno, en la Biblia nos dice algo muy, muy claro. Sin embargo, muchas veces olvidamos lo que nos dice la Biblia. En Filipenses 4:6 específicamente, la Biblia nos dice: por nada estéis afanosos. Sin embargo, muchas veces olvidamos esa palabra que nos da Dios en la Biblia y terminamos preocupándonos por alguna situación que nos está aquejando. Es por eso que nosotros quisimos hacer esta pregunta: ¿tiene algún beneficio la preocupación? Claro que no, trae enfermedades psicológicas que derivan en la enfermedad tan común que es el estrés que estamos teniendo ahora. Al volver del corte en Noticiero Cristiano, viajamos al interior del país para darte a conocer más acerca de la historia de una iglesia bautista que está operando desde hace más de 40 años. Así que quédate con nosotros porque te contamos todos los detalles al volver de la pausa. Yogur Ste Más. Ste Más. Endulzado naturalmente con stevia. Ste Más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Gracias por seguir con nosotros en Noticiero Cristiano. Y ahora queremos hacerte una invitación. Queremos invitarte a viajar. Vamos hasta el departamento de Canindeyú, donde vamos a conocer más acerca de la Iglesia Bautista de Salto del Guairá, que viene trabajando hace más de 40 años. Específicamente está celebrando su aniversario número 49 de labor, llevando el mensaje de Dios en esa zona del país. La Iglesia Bautista Saltos del Guairá es una de las pioneras en la zona, mucho antes que las otras iglesias cristianas, que fuera fundada por unos misioneros brasileños proveyendo de materiales para la construcción. Así que desde el año 1964 está esta iglesia aquí. Es la primera iglesia, en realidad ni siquiera la católica estaba
éramos nosotros lo primero que estaba, y aquí se reunían todos, ¿verdad? Se reunían, tuvimos la primera escuelita también, hasta el cuarto grado creo que era, y también el primer dispensario médico de la ciudad. Así que de esa manera fue comenzando todo esto, un desafío para aquellos hermanos en medio de las necesidades que había en aquel tiempo. Tuvieron que hacerlo, cargar las tablas encima de canoa, como sea, pasando, ¿verdad? Y construyeron este lugar, y hasta el día de hoy, a Dios gracias, seguimos dentro de eso. Ya pasaron casi 50 años de la fundación de la Iglesia Bautista Salto del Guairá y en la actualidad sigue creciendo. En realidad estamos en una reconstrucción, una nueva estructura, todavía nos falta muchas cosas para terminar, pero ya estamos pensando y convidando a varios pastores, inclusive a todos los pastores hermanos aquí nuestros, consiervos de Salto del Guairá, ¿verdad? Que somos todos juntos, estamos trabajando en la PEC. La tarea de sostener la iglesia no fue fácil. Tuvo sus dificultades, pero confiados en el Señor, la obra continuó. En la actualidad, se cuenta con un buen equipo de trabajo que apoya la obra del Señor. Aprovechando el buen tiempo, la bendición del Señor, hemos comenzado de nuevo a reconstruir todo. Y hoy día estamos trabajando, hay personas, hay otro pastor más que está trabajando con nosotros. Desde el año pasado comenzamos un gran desafío que es la escuela, ¿verdad? A través de la escuela llevar el mensaje de la palabra de Dios, de nuevo encaminándonos a lo que la misión había ya comenzado, se quedó en el camino. Luego el año pasado comenzamos de nuevo con esa tarea, y a Dios gracias vamos creciendo. A pesar de las limitaciones económicas que tenemos, el Señor nos ha bendecido y hallamos gracia ante los ojos de nuestro pueblo. La Escuela Dios es Fiel cuenta con más de 100 alumnos en su segundo año de apertura. La iglesia trabaja los diferentes ministerios y los días de culto son los días miércoles, viernes y domingos. Continuamos con más información en Noticiero Cristiano, pero cambiamos de rubro porque ahora es momento de hablar de las noticias deportivas, y por supuesto para hablarnos de todos los detalles está nuestro compañero Víctor Núñez, que nos va a contar todo lo que tiene que ver con el ámbito deportivo. Buen día, Víctor. El segmento deportivo es presentado por Lácteos Los Colonos. Muchas gracias, May Flores. También agradecemos a Lácteos Los Colonos por este segmento deportivo. Richard Froning Jr. es el tricampeón mundial de CrossFit. El atleta más completo del mundo afirma que utiliza sus habilidades para glorificar a Dios. Sinceramente, creo que Dios me dio este talento y esta capacidad para glorificarlo, sostiene el tricampeón mundial en CrossFit. Fuerza, flexibilidad, resistencia muscular, la resistencia cardiorrespiratoria, potencia, velocidad, agilidad, precisión, coordinación y equilibrio forman parte de este deporte. Rich Froning Jr. es el máximo exponente en CrossFit. Él ha demostrado tener éxito en varios países del mundo, convirtiéndose en 3 veces campeón a nivel mundial en la modalidad masculina, por lo que ha sido considerado por Reebok's CrossFit Games el atleta más completo del mundo. Recientemente, Froning lanzó su primer libro, Coloque a Jesús en primer lugar y todo lo demás se resolverá. Para él, la fe es el secreto de su éxito dentro y fuera del gimnasio. No es coincidencia que el título del libro es el primero que él resalta. ¿Qué necesita para ganar? Él asegura que es la fe en Jesús. Incluso después de haber crecido en una familia cristiana, él confía que durante muchos años no vivió la vida que Dios quería para él. El CrossFit fue consumiendo su vida, lo idolatraba. Luego, en el 2010, después de salir derrotado en la competencia, tuvo una crisis personal y tuvo que darse cuenta de que necesitaba de Dios. Durante la temporada del 2011, Rich Froning Jr. decidió tatuarse en su brazo derecho el versículo de Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Para él, se trata de un recordatorio de que debía mantener la humildad y siempre tener a Dios en el centro de sus decisiones.
Por otra parte, desde la carrera del 2011, los versos de la crucifixión de Jesús, tomados del Evangelio de Mateo, lo puso en sus zapatos. En los momentos de fatiga durante el entrenamiento o la competición, cuando miraba hacia abajo, recordaba que Jesucristo sufrió mucho por causa de él. Esto le ayudó a tener coraje. La fe, la familia y la aptitud son las cosas que he mantenido en mi vida, dice el atleta. Él dice que uno de los temas centrales de su libro es mostrar que el fracaso es una parte esencial del éxito, pero la verdadera victoria es cuando usted puede darle vuelta a su derrota. El joven atleta celebra que el deporte lo ha popularizado y hoy está siendo adoptado en muchas academias para entrenamientos. Así conocimos otro atleta de Cristo, gracias a Lácteos Los Colonos. Seguimos con más Noticiero Cristiano. El segmento deportivo fue presentado por Lácteos Los Colonos. Gracias, Víctor. Y así como señalábamos también con referencia a las artes, queremos hacer lo mismo con los deportistas cristianos que se están levantando en nuestro país. Si vos sos un deportista cristiano y querés compartir con nosotros tu testimonio, puedes escribirnos a noticierocristiano@redguaraní.com.py, que con mucho gusto vamos a estar contando tu historia aquí en Noticiero Cristiano y de cómo Dios está utilizando tu vida para levantar a otras personas y poder ser de testimonio también para que otras personas puedan llegar al reino de Dios. Ahora pasamos del deporte a la música, porque es momento de hablar de Hecho en Casa TV, el programa que está impactando a toda la nación y que está llegando justamente a los hogares, mostrando lo mejor del talento de la música gospel a nivel nacional y por supuesto también nos está mostrando también un montón de artistas que forman parte de Hecho en Casa TV. Pero nosotros queremos mostrarte los mejores momentos del programa anterior. Hecho en Casa TV realizó la tercera clasificación del año. Un número de 8 cantantes clasificados concursaron para alcanzar un lugar que los lleve a la gran final. Talento, buena interpretación, dominio de escena fueron los ingredientes que conjugaron al ritmo de las canciones de cada uno de los participantes. Fiorella Ábalos Duarte, Débora Patricia Núñez Ortiz, Diana Elizabeth Recalde Sosa, Sara Romina Salcedo Valiente, María de los Ángeles Berrios, Marcos Manuel Rodríguez Lagraña, Diego Hernán Villaverde Acuña y Sol Olmedo Laborde, todos ellos fueron examinados por el jurado calificador José Farrías, César da Costa, Adolfo Torres. Profesionales en vigencia del arte musical manifestaron que fue una tarea complicada y que tuvieron que debatir en consenso para dar un veredicto. El cuarto lugar fue para Marcos Manuel Rodríguez Lagraña, tercer lugar para María de los Ángeles Berrios, segundo lugar para Sara Romina Salcedo Valiente y en primer lugar Diana Elizabeth Recalde Sosa. Estos concursantes pasan directamente a la final de Hecho en Casa TV. Es importante indicar que cada clasificado tiene una preparación gratuita en el Instituto Canción, preparándose para la gran final. La próxima semana empieza un nuevo grupo. Ellos están ansiosos y preparados, esperando participar. Así que los invitamos a que sigan paso a paso el concurso de la música gospel de Hecho en Casa TV, todos los sábados a partir de las 21:30 horas en Red Guaraní, el canal de la familia. Realmente cada programa de Hecho en Casa TV nos genera mucha expectativa de lo que puede ocurrir en el siguiente programa, así que no te pierdas todos los sábados a las 21:30. Y seguimos repasando qué nos dice la Biblia acerca de la preocupación. En la Biblia nos habla de que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Sin embargo, muchas veces olvidamos lo que nos dice la Biblia y generamos mucha preocupación en nuestras vidas. ¿Vos crees que trae algún beneficio esa preocupación? Realmente no. No, porque cuando uno se preocupa, pues, o sea, se estresa más, vamos a decirle. Y mejor ver la vida y vivir sin preocuparse.
Al volver de un pequeño corte, seguimos con más en Noticiero Cristiano y ya va a estar con nosotros el pastor Víctor Val con nuestro editorial de la semana. Así que quédate con nosotros, que todavía tenemos mucha más información para compartir contigo. Con todo el sabor y la pureza de lo bueno, más energía a tu vida, con Leche Los Colonos. Para que vos y tu familia disfruten de una vida saludable y rica en calcio y vitaminas, nada mejor que una buena leche y de buen origen. En el desayuno, en tu mejor merienda, siempre, siempre, siempre en tu mesa, Leche Los Colonos. Entera, descremada y semidescremada, con fibra activa. Más energía a tu vida, con Leche Los Colonos. Calidad Colonias Unidas. Perfect Steps es un novedoso zapato diseñado con las más avanzadas tecnologías de Europa, Asia y Estados Unidos. Posee un diseño exclusivo para la mujer moderna y varias características súper importantes. La primera y la que más me gusta es que al colocártelo sentirás inmediatamente todos sus beneficios. Bajas de peso, reduces medidas, quemas calorías y moldeas todo tu cuerpo sin tener que ir a un gimnasio. La segunda es súper importante porque nos ayuda a mejorar la circulación, aliviando los dolores de las rodillas, de la espalda, manteniendo recta nuestra columna y mejorando nuestra salud. Fíjate, como vemos en las imágenes, el secreto de Perfect Steps está en su diseño dinámico de capas para mayor absorción de impacto mientras caminas. A diferencia de los zapatos convencionales, Perfect Steps posee una suela curva que está acolchonada en puntos estratégicos, estimulando todos los músculos desde tu espalda y abdomen hasta tus pantorrillas y glúteos. Perfect Steps se pueden usar en todo momento. En tu casa, para ir al supermercado, para pasear con tus hijos, en el parque, para ir al trabajo, para ir de compras o para cualquier actividad. Al caminar con Perfect Steps, estás quemando mucho más calorías y ejercitando todos tus músculos. Lo mejor es que lo puedes usar a cualquier hora y en cualquier momento, los 7 días de la semana. ¿Qué esperas? Llama ahora a los números que aparecen en pantalla y ordena los originales Perfect Steps, un producto exclusivo de televisión que debe ser adquirido a través de este programa o en una de nuestras tiendas exclusivas autorizadas. Llama al número que corresponde a tu país y pregunta ¿dónde adquiero el original Perfect Steps? Un producto exclusivo de televisión y que se ordena únicamente y exclusivamente a través de nuestro programa. ¡Llama ya! Llame ahora mismo al número que aparece en pantalla o solicítelo a través de internet en www.compremejor.com. Las operadoras lo esperan. ¡Llame ya! Seguís en Noticiero Cristiano con toda la noticia viva. Y ya lo tenemos ahora, a continuación, al pastor Víctor Val, que tiene nuestro editorial de la semana. Y es una continuación de lo que hablábamos el domingo pasado. Asumió un nuevo presidente de la República y estamos hablando justamente de un nuevo rumbo para el Paraguay en la versión número 2. El editorial del día es presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Un nuevo rumbo para el Paraguay. Esta es la promesa del nuevo presidente del Paraguay, el señor Horacio Cartes. Está claro que hay muchas expectativas de parte de la sociedad paraguaya. Esto significa que la mayoría de nosotros estamos ansiosos de que realmente nuestro país sea conducido por un nuevo rumbo. Estamos deseosos de profundos cambios en nuestro país. Después de haber asumido la presidencia, después de haber nombrado los principales colaboradores, después de haber tomado las primeras decisiones, las expectativas no han mermado, sino pareciera que incrementaron. Naturalmente muchos dicen ver para creer, y tienen toda la razón. Hoy por hoy todo político sabe que no se puede pedir a la sociedad una confianza ciega. Ahora, los que tienen mucha confianza y expectativa, y los que tienen muchas dudas y son bastante escépticos, y los que definitivamente están viendo un panorama negro, todos somos partes de la sociedad paraguaya y convivimos pacíficamente en este país.
La pregunta es, ¿qué nos toca hacer a nosotros, los ciudadanos? Aquellos de nosotros que no hemos sido convocados a ser ministro o ocupar otro puesto importante, ¿cuál es nuestro rol en todo esto? ¿Será que el nuevo rumbo también depende de nosotros? ¿Será que el éxito o fracaso de este nuevo rumbo depende solamente del señor Cartes? ¿O depende también de nosotros los ciudadanos? Yo estoy convencido de que el éxito del gobierno no depende solamente de quien ejerce la presidencia de un tiempo dado. Depende también de la ciudadanía. ¿Qué podemos entonces hacer nosotros para que realmente se dé un nuevo rumbo en el Paraguay? Se me ocurre lo siguiente. Primero, debemos ser ciudadanos paraguayos con orgullo, convicción y patriotismo. Muchas veces se escuchan expresiones muy peyorativas acerca de nuestro país y de nuestra sociedad. Que somos luego así, que nunca vamos a cambiar, que todos somos corruptos, que el país nunca podrá progresar, etcétera, etcétera. Tales profecías y maldiciones vienen de la boca de aquellos que no aman a su país. Vienen de la boca de aquellos que en lo profundo de su corazón odian al Paraguay. Ser patriota implica defender el progreso del Paraguay por encima de mis actitudes negativas, inclusive por encima de mis experiencias negativas que tal vez haya tenido. Segundo, como buenos paraguayos nos toca vivir respetando las leyes del país. El presidente tiene que prometer que gobernará al país sujeto a lo que mande la Constitución Nacional. Y si no lo hace, él mismo le invita a la sociedad a tomar cartas en el asunto. Hasta ahí, muy bien. Pero nosotros los ciudadanos comunes también estamos sujetos a la Constitución y a las leyes del país. Y nos toca cumplir con esta responsabilidad, aun cuando no nos gusta alguna ley. Nos toca ser respetuosos a la ley, porque esto implica respeto y aprecio por el país y por el prójimo. Quien no respeta las leyes, tampoco respeta a los conciudadanos paraguayos. Tercero, nos toca cuidar y forjar las buenas costumbres. Claro, podemos discutir por 5 años qué significan buenas costumbres. Permítame decirlo en forma muy simplificada. Para que una familia funcione, para que un matrimonio dure, para que una empresa tenga éxito, son necesarias costumbres que fortalezcan el matrimonio o la familia o la empresa. Y hay costumbres que simplemente son destructivas. Y debemos plantearnos esta pregunta. ¿Las costumbres que fomentamos en nuestros hogares ayudan a fortalecernos como sociedad o son destructivas? Un ejemplo es la honestidad. Si constantemente practicamos la mentira en casa y después nuestro hijo llega a ser ministro, va a mentir a la sociedad, va a robar plata y va a decir que no lo hizo. Cuarto, debemos luchar todos juntos contra la corrupción. No caben dudas de que la corrupción es un grave problema en el mundo y también en el Paraguay. ¿Cómo luchar contra la corrupción? Empieza en casa. No es suficiente tener buenas leyes y una justicia que no permite la impunidad. La lucha contra la corrupción y sobre todo la victoria sobre la corrupción empieza en nuestra mente y en nuestra actitud. Si exigimos al presidente y a sus ministros honestidad y transparencia, pero evadimos impuestos y practicamos en forma directa o indirecta el contrabando, no somos más que aquellos que hablan de higiene, pero les gusta el chiquero. Si yo pago coima al policía de tránsito, no soy quien para exigirle al ministro honestidad. Quien no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Y por último, una palabra a los cristianos. Tal vez todos los que me ven y escuchan son cristianos. La Biblia nos dice específicamente que tenemos un buen instrumento en nuestras manos, y es la oración. El Nuevo Testamento enseña claramente que debemos orar por los gobiernos, por el gobierno. La oración es la mejor medicina contra el plagueo. Orar ayuda mucho más que constantemente quejarse.
Debemos orar para que los gobernantes tengan sabiduría de gobernar bien al país. Dios desea la paz para las sociedades. Y esta es una de las responsabilidades más cruciales de un gobierno, sea este nacional o departamental. Lograr una paz integral no es poca cosa. Y es por ello que debemos orar por los gobernantes y autoridades. Pero cuando se trata de un ministro corrupto, ¿también debo orar por él? Yo creo que sí debes orar por él, más que por los demás. Puede ser que vas a orar de una manera diferente cuando se trata de un ministro corrupto. Puedes decirle a Dios que las cosas no están bien y pedirle a Dios a que Él intervenga. O le vas a decir a Dios, Señor, te pido que mejores este ministro o lo quites, porque así como hace las cosas no está bien. Cámbialo, cambia su conducta. Si esto no se da, cámbialo, sácalo del puesto para que pueda venir uno que no sea corrupto. Pero ojo, hay mucho más que podemos incluir en nuestras oraciones. No creo que debamos concentrarnos solamente en lo negativo. Tal vez debamos orar a Dios que le muestre nuevos caminos y le dé nuevas ideas cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Mi estimado amigo, el nuevo rumbo lo prometió al presidente Cartes. Pero el éxito no depende solamente de él y sus ministros. Tú y yo mucho podemos contribuir. Si amamos al Paraguay como buenos patriotas, seremos gente que cumpla con las leyes, que forje buenas costumbres, que no es corrupta y que ore por los que tienen la responsabilidad de gobernar al país. Que Dios bendiga al Paraguay y que Dios bendiga a otros países por medio del Paraguay. Y tú y yo somos parte de esto. El editorial del día fue presentado por la Facultad de Teología, sede IBA. Muchas gracias, Pastor Val, por compartir con nosotros este interesante comentario. Yo sé que más de uno quedó desafiado justamente a accionar para encaminar a nuestro país hacia un nuevo rumbo donde nosotros tenemos que ser también partícipes. Y hablando de una participación activa, también es muy interesante tener políticos o personas temerosas de Dios en la arena política. Y en ese sentido, queremos contarte un testimonio muy especial de una persona que se animó a entrar en la política, incursional, una persona que tiene un testimonio de vida que quiere compartir con nosotros. Hablamos de Ramona Verón de Oliveira, ella es concejal de la comuna de Salto del Guairá y nos comenta justamente cómo Dios abrió las puertas para que ella esté ejerciendo este importante cargo actualmente. Así como la mayoría de los cristianos, Ramona Elizabeth sostenía que uno no debía involucrarse en la política, ya que es considerado un lugar donde la corrupción abunda. Sin embargo, Dios tenía otros planes para ella, y lo primero era que estudie Derecho. Y no tenía la intención de estudiar nada más secular, no pensaba. Y cuando me confirmó que era Derecho, sí que yo le dije que jamás estudiaría porque no le considero a los abogados de ninguna manera personas decentes, ¿verdad? Que eran unos sinvergüenzas, ese era el concepto que tenía. Ramona Elizabeth tenía la intención de trabajar en la fiscalía, donde ya le habían confirmado, pero Dios tenía otro propósito para ella, esta vez incursionar en la política partidaria. El intendente actual Eduardo, que fue mi compañero por años en el colegio, terminamos juntos, y yo siempre le pedía a él ayuda en la parte de Derecho, él es abogado también, ¿verdad? Me ayudaba bastante y me dijo, ¿me vas a apoyar en mi, yo quiero ser intendente? No hay problema, le dije yo, ¿verdad? Te voy a apoyar, con mil gusto, ¿verdad? Y ellos me llaman los dos y me dicen que no vas a trabajar, me dijo. ¿Y por qué? Ya me dijeron ya que sí. Me dijo, no, vas a ser concejala. Yo le pregunté, ¿qué es eso, verdad? Ni idea, ni noción, ni nada. Me dijo, es la parte legislativa, te va a ayudar, vos que sos abogada, te va a ayudar muchísimo, me dijo, ¿verdad? Y me interesó, ¿verdad? Fue así que contra todo pronóstico ganaron las internas y luego las municipales. Ya como concejal, los primeros tiempos no fueron fáciles para ella. A nadie les deseo lo que he pasado. Lloraba y me sentaba y lloraba yo, y cuando llegaba la noche sí que no dormía, luego de tanto llorar. Le decía a Dios, para eso me metiste, ¿verdad? En ese lugar yo estoy ahora. Unos bandos de, Dios mío, no soportaba nada.
Era una... Cuando nosotros entramos aquí, la costumbre de lo que era el anterior, que todo lo que se aprobaba, 10%, 20%, nada no se aprobaba sin eso. Como miembro de una comisión, tuvo una prueba de fuego en su conducta moral, al ser probada por un colega en la designación de un juez de faltas de la municipalidad. Estaba a nuestro cargo el juez de falta, se tenía que cambiar el que estaba y estábamos en la mesa, la comisión era 3 y uno de mis compañeros, había 3 carpetas, había sido que sin darme cuenta él metió un fardo de dinero aquí y abrió él ese, mostró y dijo, mira Ramona, me dijo. Ahí yo le miré, yo estaba al otro lado así, él metió acá, ¿verdad? Y ahí me mostró en la mesa. Ahí yo le dije, ¿y de quién es él? Le dije, sí, rápidamente, y salió y me dijo, de fulano. Y era justamente nuestro candidato que nosotros queríamos colocarle, ¿verdad? Y le dije, cerrá el sobre, lacrale y mandarle otra vez, ese ya está fuera, le dije. Ahí me miró él asustado, ¿verdad? Y le dije, ¿qué pasó? Le dije, se quedó todo blanco. Y me dijo, tienen razón de lo que decían de vos. ¿Qué decían de mí? Le dije yo. Que no ibas a aceptar luego. Y yo le dije, ¿qué vos hiciste? Le dije, no, yo no me metí el dinero para aprobarte, me dijo. Durante la gestión, sus compañeros ven una persona distinta a las demás y ella con su conducta trata de reflejar sus valores cristianos. No me gustan las personas que van con dobles intenciones, ¿verdad? Y no puedo acompañar lo que está... Yo sé que es muy difícil ser cristiana y a la vez política, pero es una cosa muy fácil de hacerlo si uno tiene bien distinguido nuestra postura como hijos de Dios, ¿verdad? Que hasta dónde vamos y hasta dónde podemos irnos y dejar de ir, ¿verdad? Te animo entonces a orar por Ramona y por más personas que puedan ocupar sillas de poder, personas que sean temerosas de Dios, que estén llenos de la gracia de Dios para que nuestro país pueda salir adelante. Y ahora sí te quiero comentar algo, porque al volver del corte ya vamos a tener la respuesta del pastor Friesen con referencia a nuestra pregunta. ¿Te acuerdas cuál es? ¿Trae algún beneficio la preocupación? La respuesta a esta pregunta la vamos a tener justamente al volver del corte. Yogur Ste Más. Ste Más. Endulzado naturalmente con stevia. Ste Más. Saludable. Calidad Los Colonos. 100% natural. Perfect Steps es un novedoso zapato diseñado con las más avanzadas tecnologías de Europa, Asia y Estados Unidos. Posee un diseño exclusivo para la mujer moderna y varias características súper importantes. La primera y la que más me gusta es que al colocártelo sentirás inmediatamente todos sus beneficios. Bajas de peso, reduces medidas, quemas calorías y moldeas todo tu cuerpo sin tener que ir a un gimnasio. La segunda es súper importante porque nos ayuda a mejorar la circulación, aliviando los dolores de las rodillas, de la espalda, manteniendo recta nuestra columna y mejorando nuestra salud. Fíjate, como vemos en las imágenes, el secreto de Perfect Steps está en su diseño dinámico de capas para mayor absorción de impacto mientras caminas. A diferencia de los zapatos convencionales, Perfect Steps posee una suela curva que está acolchonada en puntos estratégicos, estimulando todos los músculos desde tu espalda y abdomen hasta tus pantorrillas y glúteos. Perfect Steps se pueden usar en todo momento. En tu casa, para ir al supermercado, para pasear con tus hijos, en el parque, para ir al trabajo, para ir de compras o para cualquier actividad. Al caminar con Perfect Steps, estás quemando mucho más calorías y ejercitando todos tus músculos.
Lo mejor es que lo puedes usar a cualquier hora y en cualquier momento los 7 días de la semana. ¿Qué esperas? Llama ahora a los números que aparecen en pantalla y ordena los originales Perfect Steps, un producto exclusivo de televisión que debe ser adquirido a través de este programa o en una de nuestras tiendas exclusivas autorizadas. Llama al número que corresponde a tu país y pregunta ¿dónde adquiero el original Perfect Steps? Un producto exclusivo de televisión y que se ordena únicamente y exclusivamente a través de nuestro programa. ¡Llama ya! Llame ahora mismo al número que aparece en pantalla o solicítelo a través de internet en www.compremejor.com. Las operadoras lo esperan. ¡Llame ya! Gracias por estar con nosotros en Noticiero Cristiano y sin perder más tiempo nos vamos junto al pastor Ricardo Friesen para ver qué nos dijo acerca de nuestra pregunta de la semana que tiene que ver con la preocupación y si esta preocupación nos trae algún beneficio. La pregunta de hoy que nos ocupa ¿es bueno andar preocupado? ¿Es bueno estar preocupándose por todas las cosas? Es una muy buena pregunta porque realmente la palabra preocupación se define a sí misma, como diciendo que nosotros ya estamos previamente ocupados de algo que a lo mejor no va a suceder. Se dice que un gran porcentaje de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder. Otro gran porcentaje de las cosas que nos preocupan, nosotros no podemos cambiar luego. O sea, de balde nos estamos preocupando por estos dos porcentajes de las preocupaciones. El otro porcentaje son las cosas que nosotros no deberíamos quizás preocuparnos, sino ocuparnos. O sea, solamente hacer para que deje de ser una preocupación. Pero de todos modos, somos naturalmente así y nos preocupamos frecuentemente. Jesús en Mateo nos habla por qué no preocuparse. Él reconoce que somos personas que queremos preocuparnos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber, lo que vamos a vestir. Y Él nos enseña que nosotros somos más importantes que, por ejemplo, los pajaritos, que no trabajan, no tienen un granero, no pueden cuidar lo que nosotros podíamos cuidar para comer el día de mañana, pero que no se preocupan y que el Señor se encarga de ello. Y cuanto más nuestra vida tiene de valor, por eso Él se ocupa de nosotros. Y así también Él pone el ejemplo de vestirnos. Él dice, las flores del campo son más bellas aún que Salomón estaba vestido como rey en aquel tiempo. Él dice, ¿por qué se preocupan? Si ustedes no son capaces de añadir ni una hora a su vida, quizás podríamos decir, más bien la preocupación podría quitar una hora de nuestra vida, porque nos hacemos mal al preocuparnos. Y también Jesús nos alienta a tener fe, porque el antídoto de la preocupación sería la confianza en Dios. O sea, tener fe de que Dios va a proveer para las cosas que nosotros necesitamos. Gracias, Pastor Friesen, por compartir con nosotros este comentario y también animamos a todas las personas a poner en oración aquello que le está preocupando y más que nada ocuparse, justamente llevarlo en oración delante de Dios, que Él tiene el pleno control de toda la situación. Y ahora pasamos a otro tema, porque decíamos que Dios sigue levantando a personas que están impactando nuestra nación y también hay personas que están impactando el mundo. Hoy queremos contarte un testimonio muy especial. Hablamos de Kirk Cameron. Él es un actor y también es productor de Hollywood que hoy está impactando al cine estadounidense. Y hoy queremos contarte más acerca de cómo Dios obró en su vida y también te queremos dar un adelanto de su próxima película. Kirk Cameron es un actor de cine y televisión y productor. Una de sus películas más inspiradoras fue A Prueba de Fuego. Cameron nació el 12 de octubre de 1970. Kirk pasa mucho tiempo hablando con la gente de todo el país, enseñándoles a compartir su fe y vivir un matrimonio centrado en el Evangelio de Jesucristo y la familia. En su juventud, Kirk Cameron era agnóstico. A los 17 años, en medio del éxito profesional, fue desarrollando una creencia en Dios y a los 18 años se convirtió al cristianismo.
Como parte de su fe cristiana, Kirk ha declarado en su programa de televisión su rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que ha sido objeto de controversias y rechazo de parte de la comunidad de Hollywood. Cameron ha estado promocionando su nueva película, Unstoppable, Imparable, que explora su carrera en la fe cristiana. La película fue realizada en colaboración con Liberty University y está programada para ser lanzada en los cines de Estados Unidos el 24 de septiembre. Sin embargo, al tratar de publicar el tráiler de la película en Facebook, se dio cuenta de que la red social le bloqueó todos los mensajes que promovían la película. Igual ocurrió con YouTube, que supuestamente criticó la película bloqueando el acceso al tráiler. Esta película es una vivencia personal sobre la fe, la esperanza y el amor, y por qué Dios permite que las cosas malas le sucedan a la gente buena. Gracias a la solicitud de más de 226.000 cristianos, el tráiler de la película fue desbloqueada en Facebook. YouTube también finalmente permitió el tráiler y al final de los malos entendidos, todo lo ocurrido llamó más la atención de los medios y acabó sirviendo para ayudar a promover la película. Dentro de poquito entonces ya vamos a poder ver la película Imparable con la producción de Kirk Cameron que nos cuenta su historia a través de esta película. Y atención con la siguiente información, porque si vos estás buscando qué hacer en los próximos días, esto va para vos. Nuestra agenda de actividades bien completa. Viper de gira por Paraguay. El nuevo mundo de Viper y sus amigos en el mes de agosto. Reserva tu fecha. Más información al número en pantalla. Campamento de Red 2013. 23 al 25 de agosto en Nueva Italia, con el lema Levántate y resplandece. Costo 100.000 guaraníes. Informaciones al 0961-788-131. Organiza Universitarios y Profesionales Cristianos. Noche de celebración, aniversario de la Iglesia Verbo de Vida. El 24 de agosto a las 19 horas y el 25 de agosto a las 18 horas. Avenida de la Victoria, casi Eusebio Ayala. Para mayor información, llamar al 0981-832-622 o al 0972-571-450. Retiro de mujeres La Desposada. Organiza Operación Débora y la Iglesia Más que Vencedores, del 30 de agosto al 1 de septiembre, en el Hotel Los Alpes San Bernardino. Costo 220.000 guaraníes. Más informes al 021-202-714. Fundación Alto Refugio, 10 años trabajando a favor de personas con VIH-Sida. Invita a la celebración del 10º aniversario, el 6 de septiembre, a las 19 horas, en la Iglesia Emanuel, Avenida Venezuela, 1464, casi Teniente Bosch. Artistas invitados, Manucho, Grupo Drain y Javier Pistilli. Y ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Queremos agradecerte por acompañarnos durante toda esta programación. Y si quieres enterarte de toda la información del ámbito cristiano, te esperamos el próximo domingo, como siempre, a las 7:30 de la mañana. Pero antes de irnos, queremos hacer una invitación muy especial desde aquí, desde Noticiero Cristiano. Esta invitación va dirigida a vos. Vos que te quedaste con ganas de conocer más de Dios. Vos que todavía no tenés la posibilidad de acercarte a una iglesia. Bueno, este es un buen momento para hacerlo. Hay una iglesia cerca tuyo donde vas a estar recibiendo más acerca de la palabra de Dios. Nosotros en Noticiero Cristiano te contamos en parte todo lo que nos dice la Biblia, pero para enterarte más tenés que acercarte a una iglesia y te hago esta invitación muy especial justamente a vos que estás buscando conocer más de Dios. Así que no pierdas esta maravillosa oportunidad de conocer más acerca de ese amor tan grande que nos renueva cada día. Acércate a una iglesia donde vas a poder conocer más acerca de ese precioso, precioso amor. Te agradecemos muchísimo por estar con nosotros en Noticiero Cristiano. Te invitamos a seguir con toda la programación de Red Guaraní y te deseamos desde aquí una bendecida semana.
más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Noticiero Cristiano fue presentado por Lácteos Los Colonos.